Hermanos y amigos, que Dios les siga bendiciendo. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios de su gracia, de su poder, para caminar día a día en la bendición de Dios. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos por tus misericordias recibidas. Te rogamos, Señor Dios del cielo, que esto que está pasando en el mundo, el país, Señor, pronto, Señor Dios mío, podamos aprender de ti, Señor, lo grande que tú eres, lo maravilloso que son tus obras, Dios del cielo, para que muchos, Señor, podamos también en las iglesias, Señor, donde es alabado tu nombre, nos podamos reunir, Señor, y también, Padre, podamos predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, Dios de los cielos, a muchos lugares, Señor, donde no han escuchado el valor de tu palabra, Dios de los cielos, que tú sanas, que tú salvas, que tú traes perdón, Señor. Oh Dios, revístenos de tu poder, oh Dios, para ser mensajeros, obreros de valor, llevando uno solo el Evangelio de tu Hijo Jesús, en el cual hay salvación, en el cual está, Señor, la vida eterna. Padre del cielo, alienta a mis hermanos en sus hogares, Señor, en sus situaciones, donde muchas veces, Señor, sienten la opresión. Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús, fortaleza, bendición, oh Dios, para que su fe, Señor, tampoco, Señor, caiga, Padre, sino que se mantenga firme, porque tú eres el hacedor de maravillas. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. A ti la gloria y la honra por siempre en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios por sus misericordias recibidas. Amén. Gracias a Dios por un día más que Él nos da, hermanos. Y Dios es bueno, nunca nos ha dejado. Y Dios siempre va a ir obrando en nuestras vidas. Muchas cosas aprendemos en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida cristiana. Aprendemos, hermanos, porque nos damos cuenta que la iglesia del Señor va hacia arriba, que la iglesia del Señor no se tiene que quedar estancada en las cosas de la tierra, sino que tiene que velar y prepararse siempre para el encuentro del Señor. Hay pruebas, hay luchas. Cada día hay momentos de obstáculo, muchas veces que llegan a la vida, pero tenemos que estar siempre preparados, siempre estar aguardando la venida de nuestro Señor y Dios del cielo, en el cual, hermanos, cada uno de nosotros podamos esperar para irnos con nuestro Dios. Amén. Cuando leemos el valor de la Sagrada Escritura, nosotros nos alegramos, nos gozamos, y también bendecimos el nombre de nuestro Señor, porque grandes cosas el Señor ha hecho con todos nosotros, y de esa manera aprendemos a valorarle, a decirle gracias Señor por tus misericordias, gracias al Dios del cielo por derramar sus bendiciones. Hermanos, vamos a ver la Escritura. ¿Cuántas cosas tienen que ocurrir? ¿Cuántas cosas pasarán en el mundo? ¿Cuántos momentos difíciles pasará también, hermanos, la iglesia del Señor? Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque cuando el Señor derrama su ira, hermanos, pues va a ser triste para la humanidad, hermanos. El hombre que confía en todas sus posesiones, en todos sus bienes, pues simplemente se van a derrumbar ante la grandeza de Dios. Hermanos, y todo ello es parte de lo que Dios nos enseña, a que debemos de estar preparados siempre, velando en nuestras vidas de una manera tan especial y tan importante día a día. Hermanos, hace poco, hermanos, fui a visitar una hermana de años que ya conocíamos. Hermanos, muchas veces nosotros somos guiados por nuestros instintos y fuera del conocimiento muchas veces de Dios, y reaccionamos mal. Hermanos, hace como 20 años esta hermana nos reunimos en la misma congregación por X causa, hermanos, cada quien ganó a diferente congregación. Y hermanos, hace como 20 años, 22 años, pues yo tendría más o menos la mitad, hermanos, como unos 20 años también. Hermanos, sí hubo un problema en aquel tiempo en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la importancia de estar estudiando siempre la palabra de Dios y guiarnos a través de ella, bajo la bendición de Dios, leyendo tanto, ahora sí como dice el texto, los contextos,
y el significado de cada una de las palabras, hermanos, y sobre todo el amor de Dios que guía nuestras vidas, nuestros corazones. A veces hacemos cosas, hermanos, sin el conocimiento de Dios. Pensamos que tenemos todo el conocimiento de la Biblia y en dado momento, pues sí lo tenemos, pero en dado momento se deja uno llevar por el enemigo, hermanos, por Satanás, y ciega el entendimiento por segundos de nuestras vidas. Por eso tenemos que meditar siempre en el poder y en la palabra de Dios. Y hermanos, pues Dios trata de diferentes maneras, y tuve la oportunidad de ver a la hermana en estos días. Y hermanos, hace como 22 años, 20 años, pues esta hermana, hermanos, me acuerdo que llegó a decir tantas cosas tristes, hermanos, que falta de conocimiento de la palabra de Dios, llegó a decirme que me pusiera una piedra de molino en el cuello, hermanos, y me tirara al mar. Por puntos, hermanos, de la palabra de Dios, por falta de discernimiento, y muchas veces decía, hermana, es que no es así, hermana. La palabra de Dios muestra esto y esto y esto, y a tal grado que ya cuando no pudo con la palabra de Dios, pues simplemente dijo, pues lo mejor es que te pongas una piedra de molino, te eches al mar, porque tú realmente no traes la palabra de Dios. Y hermanos, uno se da cuenta del espíritu que a veces traen, y uno tiene que esperar y ser paciente y aguantar y decirle, Dios mío, danos fuerzas, sana nuestros corazones y no caer, hermanos, pues en las garras del enemigo. Y a mí me dolió mucho todo eso, lo que se me dijo, pero dije, Señor, ayúdanos, es necesario aprender, caminar, y bendice a la hermana. Y Dios mío, pues, ¿cuánto tenemos que caminar en tu palabra y en tu conocimiento? También, hermanos, posteriormente la hermana, totalmente, hermanos, llegó a decirme que yo era un falso hermano, que yo no tenía ni al Espíritu Santo, hermanos, y así mismo que no tenía ni el conocimiento de la palabra de Dios. Y hermanos, así me dijo, usted es un falso hermano, usted no trae la palabra. Hermanos, muchas veces así actúan, muchas veces los sentimientos de muchos hermanos. Y hermanos, por motivos nos separamos, y yo sentía aquella carga en mi corazón de decir, bueno, pues Señor, la hermana, tantas cosas que hizo sin sentir, permíteme volverla a ver para, pues, en dado momento reconciliarme con ella, que yo no tengo nada en mi corazón contra nadie, contra ella. Y Señor, lo que me dijo, pues realmente es parte a veces de la falta del conocimiento, de la ignorancia que hay en los corazones. Señor, dame la gracia, la paz, y permíteme verla, porque pues si me la encuentro en la calle tengo que saludarla, Señor, y tengo que bendecirla, y sana mi corazón de todo las palabras que dijo. Y Dios mío, sana nuestro espíritu, porque pues sin ti no podemos caminar, y cada vez que yo la vea, pues yo no sienta amargura ni resentimiento, sino al contrario, sea tu paz guardándonos y guardándola a ella y guardándome a mí, como a muchos de mis hermanos que pudieron contemplar todo eso sin que nos afecte nuestro corazón, y pedirle a Dios que sane nuestras almas. Hermanos, si llegó después de 20 años, Señor, me permitió ir a verle, hermanos, hasta su casa, tantas cosas que yo decía, Señor, permíteme ir a decirle a la hermana que no tengo nada contra ella, al contrario, que me perdone si en algo le ofendí. Y así, hermanos, fui a su casa, hermanos, toqué la puerta, hermanos, y pues yo dije, ¿con qué me irá a recibir? ¿De una buena voluntad o de mala voluntad? Y los pensamientos que uno tiene, y dije, Señor, pues yo aquí estoy para reconciliarme con la hermana en dado caso de lo que haya pasado. Y hermanos, después de 20 años fui, toqué a su puerta y ya toco, y me dice, ¿quién es? No, pues yo soy Leo, hermana. Sí, dice, ya sé que eres Leo. Pásale, dice, me abre la puerta y dice, pásale, ¿y a qué viniste? ¿Quién te envió? Dije, pues Dios me envió, hermana, puso en mi corazón venir a pedirle perdón si en algo le ofendí por el pasado de aquello que se pasó y que experimentamos. Vengo a pedirle perdón si en algo le he ofendido y a reconciliarme, hermana. Realmente, pues eso es lo que Dios puso en mi corazón, y qué bueno que puedo verla para decirle que no tengo nada, que Dios le bendiga. Al contrario, gracias por todo, porque en todo ello he crecido, y bendito sea Dios por su palabra que Él nos tiene aquí. Y así que, pues, hermana, si en algo le ofendí, discúlpeme, perdóneme. Y hermanos, pues, ¿cuál es mi sorpresa, hermanos? Una hermana totalmente cambiada, hermanos, con la cabeza inclinada, hermanos, en ese momento de pena.
y simplemente me dice, no, Leo, al contrario, dice, perdóname tú a mí porque yo hice muchas cosas que no agradaron al Señor. Realmente mi intención no era ofenderles y mi intención no era hacer aquellas cosas malas. Al contrario, dice, perdóname, me dejé guiar por otras personas, creí en otras personas que me hicieron decir lo que te dije, pero te pido ya al contrario, Leo, pues que me perdones. Y hermanos, yo no esperaba eso, al contrario, es una bendición que muchos hermanos tienen la oportunidad de reconciliarse, de pedir perdón. Después de todas esas palabras que ella me dijo, con el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, yo sé que Dios es el que nos guarda y bendecirla, y sabe uno qué es lo que está haciendo siempre en la palabra de Dios. Nunca utilizamos la palabra de Dios para agredir, hermanos, mucho menos para herir, sino la palabra de Dios es para edificar, para fortalecer, para guiar, hermanos, e instruir. Y muchas cosas inducidas por los mismos deseos de la carne y enfocando mal la palabra de Dios, pues hermanos, herimos a tantos hermanos justamente, hermanos, porque pues vemos lo que llega a ocurrir. Pero hermanos, Dios es el que nos sana, Dios es el que nos fortalece, y sobre todo llega un momento en que podemos pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con tantos hermanos que muchas veces pues nos han ofendido, hermanos, y pues nosotros muchas veces que somos los ofendidos vamos y les pedimos perdón también en el amor del Señor, hermanos, reconciliándonos, buscando la paz de Dios en nuestros corazones y saber que somos un solo cuerpo. Por eso hay muchos que dentro de las iglesias, hermanos, pues tristemente, hermanos, se van de las iglesias, hermanos, hablando tantas cosas, hermanos, se van despreciando a tantos hermanos, y hermanos, así caminan. Nunca tienen la oportunidad y la bendición, o no quieren, hermanos, de reconciliarse bajo el amor de Dios, bajo la mano poderosa de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Pues si te ofendí, perdóname, y en el amor del Señor. Y hermanos, porque donde quiera que vayan a otras congregaciones, hermanos, pues siempre van a ir con ese sentir, con esa carga, hermanos, o pensando, hermanos, en sus corazones que están bien, cuando realmente, hermanos, tantas cosas las cuales llegan a pasar y a suceder, hermanos, y la gente guarda rencor, se va con ese resentimiento, hace tantas cosas malas y no tienen la oportunidad de reconciliarse. Por eso, hermanos, la importancia de siempre buscar lo que dice las Sagradas Escrituras. Hermanos, vamos a ver ahí en Hebreos parte de esto. Prepararnos para el Señor es esto, hermanos. Que Dios nos limpie, que Dios sane nuestros corazones, que Dios nos dé la bendición, hermanos, siempre de reconciliarnos unos con otros. También me acuerdo, hermanos, de un hermano que me dijo que me desechaba de su corazón, abiertamente y públicamente, en frente de toda la congregación de aquel tiempo. Dijo, pues yo desecho a Leo de mi corazón, no va a entrar, no va a estar ya en mi corazón, desecho a Leopoldo de mi corazón. Y hermanos, a veces utilizan la psicología, utilizan, hermanos, la impresión para apantallar y aceptar tantas cosas, y los entiende uno, hermanos. Hay cosas que hacen sin conocimiento, sin entender, y por falta del conocimiento del amor de Dios. Y hermanos, este hermano públicamente dice, yo lo desecho en frente de cientos de hermanos, desecho a Leopoldo de mi corazón. Y dije, ¿por qué hacen eso si yo no les he hecho nada malo? Yo lo que quiero es que conozcan el valor de la palabra de Dios, la justicia de la palabra de Dios, y pues prácticamente dice uno, le pagan de esa manera cuando uno quiere establecer la palabra de Dios, y pues reaccionan así y dicen, desecho a Leopoldo de mi corazón. Y dije, ¿por qué me hacen eso? Señor, dame fuerzas, dame aliento. Hermanos, si yo no tuviera de fortaleza al Señor, pues yo me hubiera hecho, ¿para qué seguir con los hermanos? Me hubiera pensado, ya no sigo al Señor. El Señor nunca va a tener la culpa de lo que nos pasa. El Señor permite las cosas para ver en dónde estamos cimentados, para no poner nuestra mirada en los hermanos, cuando muchas veces, hermanos, incitados, promovidos por el Satanás, hermanos, como cuando fue el apóstol Pedro, hermanos, que le dijo al Señor Jesús, jamás te acontezca esto de que tú mueras, cuando él iba a Jerusalén, hermanos, y el Señor Jesús se da la vuelta, inmediatamente le dice,
quítate y apártate de mí, Satanás, porque tú has puesto la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Hermanos, en ese momento Pedro fue movido por el enemigo, habló palabras por parte del enemigo, hermanos, el Señor le reprende, hermanos, y Pedro, pues posteriormente, hermanos, vemos su entrega, su entendimiento, su formación, su discernimiento, hermanos, y pues él, en medio de todo, no dejó de amar al Señor, siguió aprendiendo y siguió amando al Señor. Lo mismo nosotros cuando somos probados o somos metidos en este tipo de situaciones, tanto hermanos que estamos abajo como predicadores, pues tenemos que fortalecernos todos en la dirección de Dios y que sea Dios quien nos guíe. Si estamos mal, pues reconocemos en el amor del Señor que estamos mal. Yo me acuerdo que les decía, pues díganme que estoy mal y yo reconozco si estoy mal, pero prácticamente y bíblicamente no me pueden demostrar nada. Todos sus argumentos que traen, todo eso que dicen de esto y del otro no tienen fundamento, no tienen solidez, porque no es cierto y se están dejando engañando. Les decía yo así a los hermanos, pero no me entendían y no me hacían caso, hermanos, ya estaban cegados. Y hermanos, muchas veces cuando pasan esas situaciones que el hermano dijo, pues yo desecho a fulano de mi corazón, hermanos, uno empieza en el Evangelio y en cualquier momento, hermanos, que pase esas situaciones, uno dirá, pues yo ya para qué confiar en los hermanos, para qué seguir adelante, hermanos, pero uno tiene que seguir confiando en el Señor y también confiando en los hermanos, pero primero en el Señor. Y hermanos, si no hay esa confianza, hermanos, uno nunca va a crecer, hermanos, y uno va a seguir llevando muchos momentos difíciles en la vida, pero en todo ello va uno aprendiendo y sobre todo fortaleciéndose en Dios. Y hermanos, cuando pasó eso, pues hermanos, no dejamos el camino del Señor, al contrario, el aliento de otros hermanos, la alegría de otros hermanos, pues permitían y me permitían que yo pudiese también ser fortalecido, como también, hermanos, alentado y saber que en el camino del Señor hay de todo, hermanos, porque nuestra mirada debe de estar puesta en el Dios del cielo y permite cosas para que nuestro corazón pueda crecer y pueda caminar día a día en la bendición de Dios. Y hermanos, dice ahí en Hebreos acerca de esto, muchas cosas suceden, hermanos. En Hebreos vemos en el capítulo 12, qué importante es esto en el 14. Ya por X motivo, pues ya no tuvo uno la oportunidad de ver a los hermanos. Hermanos, si Dios pone el tiempo y el momento en oración para que Dios nos dé su dirección. Hermanos, el hermano que me había desechado de su corazón, hoy lo damos como un testimonio. Siempre, hermanos, Dios nos da el valor. Pues tuve que ir a verlo, hermanos. Mancho, poder buscarlo, no lo pude encontrar, hermanos, pero después conseguí su teléfono y pude, hermanos, contactarme con él. Y dije, bueno, pues, Señor, tú sabes lo que él dijo en su tiempo, pero, Señor, pues, él necesita caminar, yo necesito caminar, Señor, y si en algo ofendí, adelante, Señor, danos tu dirección. Y hermanos, también tuvimos la oportunidad, hermanos, de tener la paz con este hermano que me había desechado del corazón. Hermanos, y le dije, pues, hermano, que tú me hayas desechado, yo no te he desechado del corazón, al contrario, vengo a decirte que Dios te bendiga, que Dios te siga guiando en todo tiempo, y pues aquí estoy, digo, para servirte y seguir adelante en el camino de Dios. Y vuelvo a lo mismo, hermanos, ¿cuál es su sorpresa? Que dicen igualmente, pues, perdóname y lo pasado, pues pasado. Que bueno, al menos tengo la confianza y la libertad de acercarme a Él porque pues ahora me acepta, me recibe. En aquel tiempo, hermanos, ni palabras que les pudiese yo decir así porque no me iba a escuchar ni me iba a entender. Porque se da uno cuenta del error en que uno llega a cometer en su vida, hermanos, y uno tiene que buscar la paz, uno puede buscar la manera de ir a reconciliarse. Como dice el Señor, si te perdona y si te escucha, Él ya has ganado a tu hermano, y si no, pues Dios va a tratar con él. Dice, si tú no perdonas a los que te ofenden, pues dice Dios tampoco te va a perdonar a ti. Entonces, nuestro deseo es perdonar, hermanos, y seguir adelante en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida diaria. Hay muchas cosas que pasan en el trayecto de la vida cristiana donde somos dañados, hermanos, de un modo u otro, y qué mejor si podemos reconciliarnos con el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, suele pasar estas cosas, hermanos? Y es triste cuando uno cae en el engaño del enemigo, de Satanás. Ya cuando uno no quiere ver a un hermano, pues se esconde, ¿verdad? Totalmente
realmente pues no le da uno la cara, y bueno, uno y otro son lavados con la sangre del Señor, y aquella hermana o aquel hermano quiere ir a saludar a aquel hermano, pero el otro hermano pues como que se esconde, se da la vuelta y como que no sale. Pues, hermanos, ¿qué es lo que entendemos? Pues que el hermano no quiere nuestra amistad, no quiere nuestra palabra, no quiere nuestra voz, hermanos, y se dan la vuelta. Y hermanos, ¿cuántas cosas no hemos escuchado? Y he escuchado, hermanos, de tantos que han hablado, hermanos, pero lo importante es mantenerse firme en el Señor y aprender en la vida cristiana. ¿Qué hay esto, hermanos? Esto dice en Hebreos 12:14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad. No dice que dejemos de hacerla, tenemos que seguir haciéndola. Dice: seguid la paz con todos y la santidad. Una paz, hermanos, donde no haya aquella maldad, hermanos, aquel resentimiento, aquella, hermanos, amargura, sino más bien dice: seguid la paz con todos y la santidad. Una santidad en la cual tenemos que ir apartándonos de ese tipo de deseos, de resentimientos, de amargura, hermanos, de decepciones. Nosotros tenemos que seguir buscando la paz. Si no te saludan, salúdale. Si no te bendice, bendícelo. Si no te habla, dile algo, hermanos. Pero tenemos que aprender a tener una bendición y una relación con el Dios del cielo. ¿Por cómo? A través de la paz. Seguir la paz con todos y la santidad. Dice: sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si no tenemos estas características, pues no podemos abrazar al Dios del cielo, a nuestro Señor, no lo vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque por la raíz de amargura, por desechar a alguien de nuestra mente, de nuestro corazón, y odiarlo, hermanos, pues es triste. Tenemos que pedirle a Dios la fuerza, la bendición de Dios para poder nosotros caminar a diario. ¿Por qué? Luego dice en el 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando todos aquellos hermanos llegaban a hablar mal, o llegaron a hablar mal de mí, y yo encontraba a otros y decían: oye, ¿te acuerdas que fulana y fulano te dijeron esto y esto? Yo solamente sí lo dijeron, pero que Dios les siga bendiciendo, que Dios los guíe, que Dios los ayude, que Dios les bendiga. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros no devolver el mal por mal. Si hablaron mal contra nosotros, nosotros no tenemos que, hermanos, agrandar el asunto con los demás hermanos, sino más bien que Dios les bendiga, lo dijeron, que Dios les ayude, les guíe, y que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque brotando una raíz de amargura, ¿a dónde llevamos la raíz de amargura? A muchos lugares. Y que el hermano dijo esto, y el hermano esto, y el hermano el otro, se va sembrando esa raíz de amargura. Hermanos, es como si yo hubiera sembrado en tantos corazones, hermanos, en tantos miembros, en todas las congregaciones, ir sembrando. No, pues que los hermanos dijeron que me desechaban, dijeron que yo era falso, fulano y sultano, pronunciando nombres. Pues realmente lo que estamos sembrando es raíz de amargura contra todos los hermanos, sin entender lo importante que es, hermanos, el aprendizaje individualmente para seguir nosotros en la paz de Dios sin sembrar discordias. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma formación, no todos tienen la misma capacidad de entender, hermanos, y se hace un problema, hermanos, muy grande. Hermanos, es como hablar con nuestros hijos o con los niños de todo lo malo que son las personas. Ellos lo escuchan y lo van llevando a donde quiera que llevan. Van: oye, que fulano es esto, que fulano es lo otro, que el Señor es malo, y así, así. Hermanos, los niños llevando un mensaje, hermanos, pero cuando entendemos el mensaje de la palabra de Dios, nosotros sabemos que no tenemos que sembrar raíz de amargura entre unos y otros, sino más bien aprender a pedirle a Dios fuerzas que sanen nuestras mentes, nuestros corazones, y amar al Señor, hermanos, con todo nuestro ser. El apóstol Pedro no anduvo sembrando y diciendo: oye, pues el Señor habló mal de mí, me regañó, me dijo que yo era Satanás. Oye, Juan, oye, Santiago, mira, el Señor dijo que el diablo me había poseído. ¿Cómo ves al Señor? Hermanos, él no anduvo haciendo eso. Entendió el mensaje como los demás, el cuidado de permanecer y de ser fieles, hermanos, en la mente, en el espíritu, delante del Señor. Por eso, hermanos, el Señor nos habla de aprender a pasar también por alto
todo esto, hermanos, las ofensas, como también buscar la paz y la santidad, hermanos, unos con otros en el temor del Señor, lo que es la reconciliación. Y así, hermanos, pues el hermano dijo, pues no hay ningún problema, al contrario, dice, cosas que hice, no entendía, y lo pasado, dicen pasado, así que puede uno saludarlo, y él ya decía ahora por mí, y estoy muy contento de haber escuchado, de haber comunicadome contigo, y hermanos, se cae aquella barrera, hermanos. En vez de perder la batalla, ganamos la batalla, hermanos. Es importante, hermanos, de aprender a bendecir el nombre del Señor. Que cuando uno va a reconciliarse con otra persona, pues le pesan los pies, hermanos. Uno va a decir que para qué va. Uno va a decir, no, pues no hay que ir. Él me dio tantas cosas que pensamos, pero ya hasta que Dios nos da la fuerza y que el Señor nos guía, podemos hacerlo en la bendición de Dios, en su momento y en su tiempo. ¿Por qué, hermanos? Nos muestra toda esta importancia las Sagradas Escrituras, hermanos, por lo que dice, hermanos, también en Romanos. Hermanos, no es que seamos enemigos, el enemigo de nuestras vidas es Satanás, hermanos, y contra él es la lucha, hermanos. ¿Y qué es lo que dice, hermanos, en Romanos? No es, hermanos, contra alguien, hermanos. Por esto también la importancia de aprender a someterse los unos a los otros. Eso es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, cuando no aprendemos a someternos los unos a los otros bajo el temor de Dios y en la bendición de Dios, igualmente, hermanos, no alcanzamos a comprender y hacemos un caos. Si el apóstol Pedro no se sometía al Señor Jesús, él iba a hacer un caos, como lo fue Judas. No pudo aprender el someterse al Señor Jesús, a la obediencia del Señor Jesús, y vemos a quién se sometió, hermanos, y fue grande su ruina. Nosotros tenemos que aprender a someternos siempre a la palabra de Dios, al amor de Dios, a través del Espíritu Santo, y caminar, hermanos, cada día. Eso lo aprendemos a diario, hermanos, a diario. Hay tantas cosas, hermanos, que nos habla las Escrituras, y tenemos que someternos simplemente, ¿por qué? Por el amor a Dios, para que sea Dios dándonos formación y dirección, hermanos, en nuestra vida diaria. Si el marido si la mujer no se somete al marido, se surge un caos. Si en algún momento, hermanos, para poner la tranquilidad, el marido no escucha a la esposa, se hace un caos. Simplemente Dios nos da una dirección para aprender a hacer las cosas en el amor de Dios. Y en Romanos 8, por eso la importancia, en Romanos 12, de siempre llevar estas palabras de nuestro Señor Jesús. En el 12:21, Dios nos da la oportunidad, muchos hermanos, de dado momento de reconciliarnos. Hermanos, y yo también me he topado con muchos que me dicen, oye, Leo, discúlpame, perdóname, pero inmediatamente se dan la vuelta, hermanos, y siguen hablando de mí, hermanos, a tal grado que lo llevan a muchos lugares. Ese no es mi trabajo, hermanos. Mi trabajo es creerle a esa palabra que me llega, hermanos, y si él sigue haciendo las cosas al revés, hermanos, simplemente, hermanos, es triste. Es de alguien que no ha aprendido ni lo que dice, ni lo que quiere ser en Cristo Jesús. Hermanos, todos esos casos llegan a suceder. Hermanos, por lo mismo que la gente no alcanza a comprender el valor de vivir y de guardar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, me dicen, sí, hermano, ya aprendí, está bien? Hermanos, inmediatamente, hermanos, a los 2, 3 días los escucha uno hablando, no, el hermano no me quiso, no me entendió, habló mal de mí, me hizo y deshizo, cuando ni es así, hermanos. Simplemente a veces hay hermanos que no les gusta que se les llame la atención, hermanos, que en dado momento también se les reprenda sus acciones para que puedan, hermanos, ser guiados y comprender el valor de las Sagradas Escrituras, y sienten que es un regaño, y sienten que es algo que ya no los quieren, no los aman, no los entienden, y hablan mal de los demás hermanos, y simplemente en dado caso que no los saluden o que no les digan Dios les bendiga, se sienten tan heridos en lo más profundo y dicen, ya no regreso a esa congregación. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender en nuestra vida diaria como cristianos? También hay dentro de la iglesia, hermanos que no les gusta saludar. Uno tiene que ir con ellos hasta donde están para saludarlos.
no son de los que digan, me salgo de mi asiento y ya terminé el servicio y voy a ir a saludar a los hermanos porque me da gusto verlos. No, hermanos, muchos hermanos prácticamente no salen nunca de sus lugares para ir a saludar a otros. Esperan que se les llegue el saludo, hermanos. Y a veces también es triste, hermanos, que no den esos primeros pasos de alegría. Yo me acuerdo cuando empezaba e inicié mi camino en el camino del Señor, llegaba a la iglesia, hermanos, temprano, los saludaba a todos, hermanos, los que llegaban temprano, y cuando terminaba la iglesia, después, hermanos, prácticamente me esperaba en la puerta, hermanos, para saludarlas a todos, hermanos, y darles una sonrisa, hermanos, y decirles bienvenido. Hermanos, es parte de la bendición que Dios nos da, hermanos, y así, hermanos, Dios nos iba dando esa gracia. Por eso saludarse también entre los hermanos es una bendición, hermanos. Ya si nos damos un abrazo está bien, hermanos, pero saludarnos, hermanos, en el amor del Señor es parte de nuestra bendición. Como también hay hermanos que no les gusta ir a saludar, nomás están así esperando que alguien llegue y los salude, cuando es muy bonito ir y saludar también a los hermanos. Tanto tenemos que aprender y caminar. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que nunca les gusta saludar, siempre están, diríamos, por ahí con sus caras de limones chupados, ¿verdad, hermanos? Que no se levantan para ir a saludar a los hermanos, y eso es triste, hermanos. Siempre están así, o sentados y no quieren ir a saludar a nadie. ¿Cuánto tenemos que aprender de la palabra de Dios? Y en Romanos 12:21, mi labor, hermanos, o nuestra labor durante esos 20 años no era hablar de los hermanos, sino aprender, hermanos, la importancia de siempre ser guiados a través de esto. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios nos da herramientas, nos da argumentos y nos enseña también a reconciliarnos primeramente con el Señor, hermanos, a reconciliarnos y también unos con otros en dado momento de nuestra vida, hermanos, para que sea Dios glorificado y sea Dios, hermanos, bendiciendo nuestros corazones, y que la paz de Dios guarde nuestras mentes, nuestras vidas, y pidiéndole a Dios siempre que nos dé su limpieza, su sanidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, hermanos, tanto uno como el otro, porque queremos llegar al reino de los cielos, hermanos, pues para ello tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo que nos toca para todos llegar al reino de los cielos, porque nadie puede llegar al reino de los cielos cuando hay, hermanos, el pecado, la amargura, el resentimiento, la envidia en nuestros corazones, y esta crece, hermanos, pues no nos podemos ir con el Señor, hermanos, sino al contrario, hermanos, tenemos que limpiarnos y tenemos que aprender a caminar en la bendición de Dios. Y como dice su palabra en Mateo, hermanos, y vemos en estos pasajes de lo que es la oración, hermanos, qué importante es todo esto de pedirle a Dios su bendición, reconciliarnos y seguir sonriendo y seguir bendiciendo al Señor. En la vida cristiana, hermanos, tenemos mucho que crecer y mucho que enfrentar, sobre todo uno cuando empieza, hermanos, y también es nuevo, diríamos. Y hermanos, y cuando uno es nuevo, pues uno tiene que seguir sometiéndose, y tiene uno que ir aprendiendo, sometiéndose al Señor en todo tiempo, aunque uno ya no sea nuevo. Hermanos, y a veces cuando unos hermanos ya se saben, ya leen la Biblia, sienten que lo saben todo, y no es así, hermanos. Uno tiene que pasar por procesos, por formaciones espiritualmente y humildemente delante de los ojos de Dios. Hermanos, yo también me acuerdo en aquel tiempo cuántos jóvenes se levantaron emocionalmente y por envidia, tristemente, hermanos, para servir al Señor. Me acuerdo que iba yo a diferentes lugares, hermanos, a llevar la palabra con los hermanos. Y ellos eran hermanos, pues de los que no les gustaba hacer nada, solamente estaban en la iglesia, y pues de repente les llegó una motivación, hermanos, y quisieron andar donde yo andaba en muchos lugares. Que qué bueno. Pero, hermanos, pero a los pocos días se cansaron, hermanos. A los pocos días ya nomás hacían las cosas en desorden, ya no había una comunicación. Y, hermanos, se les llamaba la atención, hermanos, y se sentían, hermanos, y a fin de cuentas después pues abandonaron también las obras a donde yo iba, y pues yo tenía que seguir yendo, hermanos, porque aquí no es de competencias, aquí es del amor de Dios para hacer las cosas que Dios nos pone, que Dios nos guía, hermanos, para la gloria de su nombre. Porque cuando las hacemos nada más para que seamos notados y para que los demás vean, un día nos vamos a cansar, porque no es en responsabilidad y en amor del Señor, simplemente es para exaltación de uno mismo, y así no es, hermanos. Y muchos así se cansaban, hermanos, y ya no seguían, y pues yo tenía que seguir yendo aquí y allá,
hermanos, en la bendición de Dios, y qué bueno, porque en todo ello uno aprende. Hermanos, en Mateo, terminamos con este pasaje, en Mateo capítulo 6, dice así, hermanos, qué importante es de la oración del Padre Nuestro, dice así, en los versículos 6 y 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y ese es, Señor, no nos dejes caer en esa tentación, líbranos del mal. Y luego dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, uno tiene que ir fortaleciéndose y caminando en estas palabras, porque es la manera en que todos queremos llegar al reino de los cielos. Hermanos, después, hermanos, también hay momentos que enfrentamos todos en la vida como creyentes, y aprender a someternos y a obedecer. Cuando decimos que vamos a ir a hacer cosas dentro de la congregación, tenemos que cumplirlas, como también las que tenemos que, así como cumplimos en un trabajo, pues tenemos que cumplir en las cosas dentro de la iglesia bajo responsabilidad, porque aprendemos a hacerlo para el Señor. Hermanos, y hay un pasaje, hermanos, también muy importante. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, Dios bendiga a los pastores, hermanos, y que Dios les siga dando sabiduría para guiar un pueblo. En medio de todo, ellos no son perfectos, hermanos. Uno no es perfecto. Uno tiene que ir aprendiendo, creciendo y fortaleciéndose en el Señor. Y Dios, hermanos, va a ir obrando y nos va a ir dando sabiduría y entendimiento. Hermanos, si hay un pasaje de Hebreos también 13, me acuerdo en aquel tiempo, hermanos, ¿por qué esto? Hoy en día la gente, hermanos, como hay tantas iglesias, hermanos, la gente no se somete, hermanos, a los pastores. Pastores temerosos del Señor, no aman el dinero, hermanos, no aman la fama ni la grandeza, aman la obra de Dios, se preocupan, hermanos, por las almas, hermanos, y ahí están al pendiente. Que Dios les siga bendiciendo. Muchas veces de ellos, hermanos, a muchos ni mucha ofrenda se les da, hermanos, y todavía la gente y los hermanos los critican, los humillan, hermanos, y muchas veces de ellos ni siquiera le ofrendan a los pastores. Pero esos sí son muy buenos para señalarlos. Hay de todo, hermanos. Y Dios dé fuerza y firmeza en todos nosotros. Amén. Hermanos, y me acuerdo uno de los casos en nuestro pastor, muchos lo conocimos, al hermano Dilón Rodríguez. Hermanos, y aquí en Querétaro, hermanos, Dios lo bendijo para llevar el evangelio a todo Querétaro prácticamente, y fundó varias iglesias aquí, hermanos. Por ahí está su testimonio, que lo tengo en un cassette, hermanos, y que siempre lo llego a escuchar. Hermanos, dice en Hebreos 13:17, la importancia de someterse también a los pastores. Hermanos, al pastor que yo tenía, porque ya partió con el Señor, pero llegó un momento en que otro hermano me dice: le dije a otro hermano: oye, hermano, ¿cómo ves si me voy un domingo a otra iglesia para un culto? Pues este hermano dice: no, pues vete, va a haber bendición, vete, va a haber bendición, y pues vete, no es malo. Bueno, dije yo, bueno, más que haya la oportunidad me voy a ir. Y un día fui a ver al hermano Odilón, al hermano pastor, y le dije: oiga, hermano, ¿cómo ve que el domingo no voy a ir a la iglesia? No, ¿por qué? Me voy a ir a otra iglesia. Muchacho chulo, me dijo, ¿qué vas a hacer a otra iglesia cuando es día de culto dentro de la iglesia donde estás? Hermano, pero es que allá voy a recibir bendición. ¿Y qué aquí el domingo que vas a estar aquí conmigo no vas a recibir bendición? ¿Qué vas a hacer a otra iglesia el día de culto? Vete otro día que no sea día de culto. Pero hermano, ¿cómo otros sí se van y no le avisan? Y yo que le estoy avisando no me da permiso. Sí, ¿quieres hacer tu santa voluntad? No, hermano, yo solamente le digo lo que escucho y lo
el hermano Dilón me dijo así, hermano, yo le dije, sí, hermano, está bien. Usted tiene la razón, hermano. No me voy a ir a otra iglesia ese día. Le voy a obedecer, porque usted es mi pastor. Hermanos, y esa vez me acuerdo que él se llenó su corazón de tristeza cuando yo le dije que iba a ir a otra reunión el día domingo. Y hermanos, también mi corazón se llenó de tristeza y de impotencia. Dice, ¿por qué no me deja ir a otra iglesia el día domingo? ¿Cómo muchos se van sin avisarle al pastor? Y yo por más tonto le aviso al pastor. Pero no es que uno sea tonto, hermanos. Entendí el valor de la sumisión a la autoridad y al pastor. Hermanos, y el hermano Dilón esa vez que me dijo, no vas a ir a ningún lado, y al final me dijo, y no vas a ir a ningún lado el día del culto, el día domingo, no vas a ir a otra iglesia, te me vienes para acá. Ya no le pude responder, hermanos. Reconocí la autoridad que es él, pero dentro de mi corazón me vine con un sentimiento muy grande y venía chillando durante el camino. Todos sabían dónde vivía, hasta la avenida de Corregidora. Me vine llorando y decía, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no me da permiso? Dios mío, ¿por qué soy tan tonto? ¿Por qué el hermano no me comprende? ¿Por qué tantos le desobedecen y no le avisan y se van a otras iglesias? Yo que quiero ir, le vengo, le pido permiso y me dice que no. ¿De qué se trata? Y así me venía yo llorando en el camino, hermanos. Como diciendo, mi pastor no me quiere, mi pastor no me entiende. Y el diablo decía, ¿para qué sigues en esa iglesia? Tu pastor ni te entiende. Así llega el diablo a trabajar. Y hermanos, yo decía, pues ya ni voy a ir a la iglesia, ¿ya para qué? El hermano Dilón no me entiende, me trata muy duro, a mí por ser el más tonto en avisarle. Y hermanos, así me fui a mi casa y llego con mi mamá y le digo, oye, ¿cómo ves que el hermano Dilón me dijo que no? Yo le dije que quería ir a otra iglesia el domingo y el hermano Dilón me dijo que no fuera, que qué andaba haciendo por allá. Muy bien, dice, qué bueno que te dijo eso, lo mismo te iba a decir yo. Y estás como de acuerdo con el hermano. Y hermanos, no, dice, si el hermano Dilón dijo que no, obedécele, porque él es el pastor tuyo. Y sí, hermanos, pues era mi pastor mío, tenía que obedecerle. Entendí muchas cosas. Dije, está bien, Señor. Bendice al hermano Dilón, bendice al pastor, Señor. Si me dijo que no fuera, Señor, no voy a ir a otra iglesia y ahí voy a estar el domingo a las 10 de la mañana, hasta antes de 10 de la mañana para que me vean. Hermanos, y así entendí el valor de la obediencia y de la sumisión al pastor. La sumisión a un pastor, hermanos, o a la autoridad espiritual no es ninguna tontería y ninguna vergüenza. Por algo Dios los puso. Y por algo son nuestros pastores. Amén. Si son nuestros pastores tenemos que obedecerlos. Y si no es tu pastor, pues no le vas a obedecer y vas a caminar como tú quieras y a donde tú quieras. Y el obedecer, hermanos, crea lágrimas, trae dolor, trae sentimientos muy fuertes, hermanos, en su momento, pero traen sanidad, traen formación y trae dirección. Cuando uno no se sabe someter en la dirección y en la voluntad de Dios, pues hermanos, nunca va a entender uno muchas cosas de la Biblia, no va a entender mucho lo que es la autoridad y la sumisión ante el Dios del cielo y ante su palabra. Y hermanos, aunque el hermano Dilón en ese momento no congenió conmigo, hermanos, yo tenía que obedecerle porque él es la autoridad. Dios lo que bendice es la obediencia y la sumisión a la autoridad. Cuando la autoridad lo ha dicho, tenemos que obedecerlo. Si él está mal o estuvo bien, le va a dar cuentas a Dios. Simplemente, ¿qué va a decir? Hermanos, cuentas a Dios ¿de qué? De que yo le obedecí. Entonces uno tiene que aprender. Y hermanos, llegué a la iglesia ese domingo. Hermanos, yo llegué con una alegría. Yo no tenía nada contra el pastor. Muchas gentes traen cosas contra el pastor. Cuando el pastor les llama la atención y los hace chillar y les da muy duro, la gente llega y ve al pastor como un enemigo, como alguien que no quiere, como alguien que no entiende, como alguien que no apoya su doctrina. Y no es eso, hermanos. El pastor sabe guiar, sabe velar y sabe, hermanos, para dónde va a dirigir su rebaño, hermanos. Por eso hay cosas que uno a veces no entiende en la vida cristiana, hermanos, mucho menos, hermanos, como en su caminar como recién convertido. Hay cosas que ellos ya avanzaron y cosas que están viendo al futuro, hermanos, para bien nuestro, que nosotros no vemos.
Y como ellos ya están viendo allá un futuro, hermanos, si nosotros no lo vemos, no los alcanzamos a entender. Y lo que nos cuesta a nosotros, ¿qué es? Obedecerlos. Y un día los entenderemos. Y hermanos, así es como el papá con el hijo. El hijo se revela y es berrinchudo, pero el hijo no está viendo un futuro y el papá ya lo está viendo para el bien del hijo. Por eso a veces así actúan los papás. No me entiende, no me comprende y por eso no me deja hacer esto. Porque el papá está viendo un futuro más adelante que ellos no ven, porque tienen la visión que Dios les ha dado. Lo mismo en los pastores. Hermanos, si llegué ese domingo a la iglesia y hermanos, el hermano abre la puerta, hermanos, de la iglesia, y yo ahí en la puerta, todavía no traía llave. Y hermano, que me ve el hermano Dilón, hermanos, bien alto el hermano, bien trajeado ese día. Bueno, siempre iba bien trajeado a las predicaciones y qué bueno, hermanos, uno aprende de ellos. Y hermanos, ya abre la puerta y me dice, hermano Leopoldo, ¿qué haces aquí? Hermano Dilón, me vine a la iglesia como usted me dijo. Uy, dice, yo no creía que ibas a llegar con eso de que te hice chillar, con eso que te di bien duro. Creí que no ibas a venir hoy. Dije, pues ya si no viene, quédate allá donde andaba o donde iba a ir. Así me dijo el hermano. Y cuando abre la puerta, entonces ven y me dice, hermano Leopoldo, ¿qué haces aquí? Aquí en la iglesia, hermano, como usted me dijo. Qué bueno, dice, que estás aquí. Lo que no entiendes ahorita lo entenderás después. Y ahora entiendo, hermano, muchas cosas de la Biblia. No es más que la humildad, la obediencia, la autoridad para que Dios te bendiga, Dios te premie. El día que tú te sometes a un pastor bajo la voluntad de Dios y en la bendición de Dios, estás acarreando a tu vida una bendición muy grande y un entendimiento muy grande de la Biblia como tú no tienes idea. Pero cuando lo haces en amor y un corazón limpio y un corazón sanado, hermano, vas a aprender mucho, mucho de la Biblia, a diferencia de los rebeldes que se saben la Biblia, pero son bien rebeldes dentro de las iglesias. Se saben la Biblia, hermanos, y hacen su santa voluntad y no obedecen al pastor, simplemente porque no es pastor de ellos. Son miembros rebeldes, como dice uno bien claro, dentro de la iglesia hay ovejas, cabritos, hermanos, y lobos, hay de todo. Y Dios por quien va a pedir cuentas, hermanos, son por las ovejas. Y así aprendí a bendecir a mi pastor, hermanos, y amarlo, y de otras cosas, hermanos, que también me llamaba la atención muchas veces. Hermanos, y muchos llegaron a decir, ¿a poco le tienes que pedir permiso al pastor hasta para ir al baño? No tanto así, uno entiende el valor de las cosas dentro de la vida espiritual, de consultar al pastor. Yo le preguntaba todo, hermanos, muchas cosas le preguntaba al pastor y le pedía su opinión, hermanos, a tal grado que, oiga, está haciendo fulano esto, oiga, está haciendo aquello, oiga, está haciendo lo otro. ¿Por qué? Porque tenía que ser formado yo y tenía que crecer, hermanos. Y hermanos, siempre hasta lo molestaba. Yo creo hasta ya viene a contarme hasta tantos detalles, pero él no lo pensaba, hermanos. Él tenía un amor muy grande, hermanos, y todos los detalles que yo le tenía que platicar, hermanos, era parte de mi formación, parte de mi dirección, hermanos, y era me di cuenta que, hermanos, lo que ellos hacen y lo que ellos nos enseñan es por amor a nuestras almas, hermanos. Y termino con Hebreos 13:17. Por eso muchos hoy en día agarran sus chivas, se van de las iglesias y dicen no regreso. Nomás porque se les dice algo y no se someten a los pastores. Eso sí se sienten, hermanos, los chipocludos, los que todo lo pueden, los que todo lo saben y porque tienen dinero hacen lo que quieren. No, hermanos, esos hermanos no están crecidos, no entienden el valor de la palabra de Dios y sus corazones solamente llevan una imagen de la Biblia, pero lejos de Dios. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo no llegué con mi cara larga y mi cara de amargura. El pastor no me entiende, no me quiere y aquí estoy todo amargado cantando al Señor porque no fui a otra iglesia. No, hermano, yo llegué ese día a gozarme con el Señor porque había obedecido a mi pastor, porque había obedecido a alguien que me había dicho lo importante de la obediencia. Y canté al Señor con alegría. En cambio, si me hubiera ido, iba a llegar con la cola entre las patas, hermanos, todo avergonzado, sin libertad, sin confianza, en rebeldía. Por eso hay que aprender a obedecer. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Gente que se va de las iglesias, hermanos, nada más, hermanos, porque no les gusta sujetarse al pastor. ¿Cuántas cosas yo no entendía de mi hermano pastor, de mi hermano Elón, hermanos, que me decía, yo hasta le decía, hermanos, que no estoy de acuerdo con usted en esto y en esto? No, pero mira, tienes que obedecer esto porque la palabra de Dios dice eso. Está bien, hermanos, lo voy a obedecer y me voy a someter a usted, hermano, en el amor del Señor. Y hermanos, yo lo hacía sin ningún problema, hermanos, y Dios nos iba dando su bendición y su respaldo. Y también si el hermano Dilón a veces me trataba muy duro, hermanos, y me decía, hermanos, le obedecí en ese momento, pero ya más adelante me decía, oye, discúlpame, creo que la regué, no estuvo bien como te dije. Hermanos, hay cosas que él hacía y decía, hermanos, y nosotros aprendíamos a través de sus enseñanzas. Y él lo que nos guiaba y nos llevaba era amar la palabra de Dios en todo tiempo. Y el someterse, hermanos, al Dios del cielo es lo importante, es obedecer al Dios del cielo en nuestra vida. Este es parte del testimonio, hermanos. Cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que trabajar, hermanos, y cuánto, hermanos, Dios nos va a ir mostrando en nuestras vidas día a día. ¿Para qué? Para que seamos fieles al Señor, hermanos, y ser formados también dentro de una congregación. Pasarán fuertes problemas, fuertes tribulaciones, pero en todo ello tenemos que pedir a Dios que sane, limpie nuestros corazones de toda clase de maldad, hermanos, y estar listos para irnos con el Señor, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les guarde, y la importancia siempre de que Dios sea guiando nuestras vidas. Un testimonio, hermanos, parte de lo que Dios nos ha permitido caminar, y tantas otras cosas, hermanos, también que Dios nos ha permitido caminar en su palabra. Pónganse de pie, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo, que Dios sea su fortaleza. Igualmente, pues puedan bendecir a sus pastores, y si van a trabajar con ellos, pues bendíganlos siempre, estén ahí con alegría, con gozo, y todo lo que estén haciendo ahí dentro de la congregación, háganlo para el Señor, que de ahí Dios va a levantar a muchos jóvenes, muchas mujeres temerosas, amantes del Señor en su obra, y efectivamente, hermanos, que escudo sea la bendición de Dios a muchos pastores, hermanos, que velan por la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios, hermanos, y que están ahí para bendecirnos. Así que podamos nosotros también bendecirlos. Y hermanos, muchas veces pensamos que el pastor pues no necesita una ofrenda, una bendición, así que muchos de los que nos están escuchando y tienen ahí sus pastores, hermanos, bendíganlos, hermanos, bendigan. Muchas veces me acuerdo que a mi pastor se le juntaban en aquel tiempo hasta 300 pesos porque me platicaba y decía, pues, ¿qué voy a hacer con 300 pesos? De 200,000